La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Hermanos, Dios les bendiga, que podamos tener un buen tiempo en el Señor al abrir las Escrituras. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 31. Capítulo 31, verso 32. Voy a leer el 32 y el 33. Dice, 31, 32 y 33. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te invocamos. Te pedimos, Señor, que tú dirijas esta instancia. Señor, yo te pido que aquello que tú has infundido en mi corazón sea comprensible para la mente, para el espíritu de mis hermanos en este día, Señor. Señor, que por tu gracia, que por la eficacia de tu poder, podamos ser edificados todos juntos en esta hora, Señor. Quita, como lo dijimos al principio, todo distractor, cualquier elemento que estorbe el conocimiento de tu verdad. Pero por sobre todas las cosas, Señor, haz que tu palabra sea una espada de dos filos, que traspase nuestra intelectualidad y que llegue a lo profundo, a lo interno de nuestra vida, Señor. Señor, yo no tengo las condiciones, ni siquiera sé cómo, tú sabes, poder transmitir correctamente, Señor. Yo confío en esta hora y yo te pido con total sinceridad, te invoco en esta hora, que por el poder de tu Espíritu, tú nos hables, Señor. Glorifícate, de verdad glorifícate en este tiempo. Hazme, Señor, descansar única y exclusivamente en la sobrenaturalidad de tu palabra, para que podamos cumplir el propósito, Señor, de esta predicación, de esta exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartirles algo que ha estado inquietando mi corazón, yo diría hace bastante tiempo, que ha tenido que ver, o en un principio tenía que ver, así lo entendí yo al menos, inclusive con mi propia vida. Y antes de ir formalmente a la exhortación, déjenme abrirles algo que quizás, los que ya me conocen más pueden no sorprenderles. Yo creo que es un ejercicio muy saludable como cristiano tener más o menos identificado en aquello que podemos nuestras propias debilidades. En parte para no ser necios de exponernos a ellas, o sea, de hacer cosas que de alguna forma pueden hacernos caer, y también para poder tener una hoja de ruta muy clara hacia qué luchar, contra qué oponernos, contra qué. Con eso no digo que seamos capaces de identificar todas nuestras debilidades, pero yo lo creo por doctrina y por práctica que a medida que vamos creciendo en el Señor nos va permitiendo ir viendo áreas de nuestra vida en las cuales no estamos bien o las cuales somos más débiles. No necesariamente el conocimiento de nuestras debilidades implica la solución de ellas. Muchas de nuestras debilidades están ahí, van a estar ahí, yo creo, hasta el último día de nuestra vida, justamente para mantenernos quebrantados, para mantenernos alerta. Y en lo personal, yo diría que una debilidad muy clara para mí al menos
es el conocimiento, el intelectualismo. Y no es algo que me enorgullezca en absoluto, pero yo reconozco esa área débil en mi vida, que esa tiene que ver inclusive con mi profesión, etc. Y cuando uno va al Evangelio, cuando uno va a las verdades espirituales, el Evangelio de Jesucristo no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con intelectualismo, ni siquiera con intelecto. Aún más, si bien tiene un componente racional, en absoluto se sostiene en lo que nuestra mente puede albergar, en lo que nuestra mente pueda tener. Y en lo personal, cuando por su gracia y por la revelación del Evangelio empecé a comprender, les hablo hace muchos años esto, yo me di cuenta de que había una tentación permanente en mi vida. Y por eso, quizás algunos de ustedes han sido testigos, yo recurrentemente hago una oración de Señor, líbranos de todo intelectualismo. A veces quizás tiene más que ver conmigo mismo inclusive. Y les abro esto porque cuando vamos a la Escritura, particularmente este texto que leí hoy día solo a modo de introducción, el texto parte hablando de este nuevo pacto, esta nueva relación que Dios ofreció con el pueblo de Israel, diciendo que iba a ser una relación que de alguna forma iba a tener componentes distintos que las que estaba teniendo con el pueblo al salir de Egipto. Y agrega un elemento que es interesante, particularmente el versículo 33, dice que el nuevo pacto dará la ley en la mente y aún más la escribirá en sus corazones. Versículo 33. Qué interesante esto, y por eso yo quiero partir aquello que entiendo de parte del Señor es menester compartir el día de hoy, haciendo esta reflexión, ¿no? Cuando hablo de a mí me parece que el texto es muy claro respecto a cómo opera la revelación del Evangelio, cómo opera la comprensión de la ley de Dios, entendiendo la ley de Dios no solo como el deber hacer, sino como el conocimiento pleno de Dios. Primero parte con un conocimiento de esto. O sea, yo necesito comprender, saber qué es lo que Dios dice, cómo es que Dios se ha revelado. Necesitamos conocer las doctrinas. En absoluto, el huir del intelectualismo implica caer en un abandono, en una ignorancia. No, eso sería trastornar y depravar cómo es que el Señor decidió revelarse. Implica que necesitamos conocer la verdad de Dios. O sea, por consecuencia es perfectamente correcto poder conocer las doctrinas, estudiar las doctrinas, llevado a la vida cotidiana, leer la Biblia, conocer, estudiar, saber qué es lo que la Biblia nos enseña. Pero hermano, esto en absoluto es suficiente. Y el texto deja clarísimo que el conocimiento de la ley de Dios en nuestra mente no necesariamente implica que ésta sea escrita en nuestros corazones. Y por esa razón hay millones de personas que conocen la ley, conocen las doctrinas, conocen el Evangelio, pero en absoluto esto está escrito en sus corazones. Pareciese ser que hay algo un poquito más profundo que necesitamos comprender de lo que significa nuestra relación con Dios. Y yo he titulado, ustedes saben que yo hago esta práctica normalmente, como ya he dicho, el único propósito es ordenar mis archivos y también darles un instrumento sencillo para poder recordar aquello que vamos a compartir. El título del día de hoy es La sincera relación con Dios. Y yo de verdad hago esta introducción porque creo que es una amenaza. Y yo les decía que mientras reflexionaba y le preguntaba al Señor qué es lo que era menester compartir, se conjugó con varias cosas y varias situaciones que he estado viviendo en mi propia vida y recibí plena convicción de parte del Señor que es necesario abrir una advertencia respecto a un problema que yo creo está profundamente arraigado, sobre todo en nosotros, sobre todo en una congregación como la nuestra, y aún más, sobre todo en un ministerio como el nuestro, en donde Dios nos ha vinculado, que Dios nos ha concedido abundantes y profundidades doctrinales, yo diría como pocos. Para los que somos asiduos a la lectura, podemos saber lo que creen otros con mucha más facilidad que lo que se podía antes. Y para la gloria de Dios yo digo esto, en general uno lee cosas de otros hombres que parecen extraordinarios y son cosas que nosotros decimos hace 15 años.
Eso es un regalo extraordinario, pero es una inmensa responsabilidad y tiene también consigo una amenaza. De eso justamente es lo que quiero hablar. Pero primero necesitamos entender que la transformación de un redimido es primero un acto integral, es una transformación completa. Es sobrenatural y está sustentada y suministrada por la acción directa y personal del Espíritu de Dios. O sea, se da por consecuencia a un actuar personal y directo del propio Espíritu de Dios en el alma del redimido. De hecho, el mismo Señor nos prometió y Él se comprometió que Él mismo transformaría nuestra vida. Yo quiero hacer un énfasis acá. El compromiso de Dios con el cristiano, con el Hijo de Dios, con el redimido, es personal. Él no dijo, y la palabra os formará, o la iglesia os formará, o les daré ministros para que los formen. Él dijo, yo mismo completaré la obra. Porque aquel que la obra empezó va a ser fiel en completarla. Hermanos, esta declaración es una poderosa evidencia de que la relación con Jesucristo es personal. Es Él mismo, personalmente, cotidiana, íntimamente, el que interviene y actúa en nuestra vida. Ahora, esto es el respaldo, el hecho de que Dios mismo, Jesucristo mismo, se haya comprometido a formarnos personalmente. Esto es un respaldo extraordinario para nuestra formación, para nuestro crecimiento. Pero a la vez, en la misma fuerza en que la Escritura nos advierte, nos enseña, de que Él mismo nos va a formar, la misma Escritura también nos entrega una serie de advertencias en las cuales, en nuestra vida, en las cuales como cristianos podemos vernos expuestos. Que indudablemente estas advertencias o estas situaciones que la Escritura nos advierte, quiero decir, inevitablemente o indudablemente afectan el propósito por el cual nos alcanzaron. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito por el cual nos alcanzaron? Manifestar la gloria de Dios en la transformación de nuestra vida, en simple. Que llevemos mucho fruto, que seamos como Jesucristo. El propósito esencial de nuestra vida mientras estamos acá, o primario, es manifestar la gloria de Dios por medio de nuestra transformación. Ese es el problema cuando no estamos experimentando esa transformación, que es el propósito esencial por el cual nos alcanzaron. O sea, es como que yo gaste mucho dinero en un vehículo, en un coche iba a decir, mucho YouTube español, en un vehículo, en un auto, y resulta que el auto no sirve para lo cual yo lo compré. Eso es un problema grave en nuestra cotidianidad, o que compre un objeto, o cualquier sea, un utensilio para un propósito, y ese utensilio no cumple ese propósito. ¿Qué es lo que haríamos nosotros frente a eso? Es un problema grave. Bueno, en el caso del redimido, fuimos comprados, fuimos transformados y se nos dieron todos los medios y todos los recursos suficientes para cumplir ese propósito, que es manifestar la gloria de Dios por medio de nuestra transformación. Y existen elementos y advertencias necesarias de comprender en la Escritura para nuestra vida que justamente obstruyen, obstaculizan. Y aún más, en la propia historia bíblica y de la iglesia cristiana han habido muchos que han confundido el seguir a Jesucristo solo con sumisión y obediencia. ¿Qué quiero decir? Hay muchos que han creído que seguir a Jesucristo es solo hacer lo que Él mandó. Solo con Dios dice A, yo hago A, cumplí. A ver, no me malentiendan. Por cierto que la obediencia a lo que Dios dice es importante en nuestra vida. Por cierto que la obediencia a los designios y a los mandatos de Dios son un imperativo en nuestra vida. Pero esto no es suficiente. La relación sincera con Jesucristo no basta con que Dios diga algo y yo lo haga,
si yo no estoy completamente comprometido y de acuerdo con aquello que Él dijo que yo hiciera. No es una relación legal, imperativa, impositiva de parte de Dios. La genuina y sincera relación con Dios es mucho más que Él da que una lista de supermercados que yo voy a comprar. ¿Se entiende la metáfora, no? Es mucho más que una norma legal que yo tengo que cumplir. Hermanos, de hecho, la gran mayoría de las normas éticas, o muchas de las normas éticas más bien, de las normas dadas por Dios, al menos en lo público, en lo externo, muchas personas las cumplen mejor que nosotros inclusive. Vaya a darse una vuelta por sectas como los Testigos de Jehová, por ejemplo. El nivel de compromiso que tienen con lo que ellos creen correcto, el nivel de coherencia que tienen con aquellas normas que ellos creen correctas, quiero decir, es muy por sobre las nuestras. Es cosa de verlos, creo que salen los sábados en la mañana, ¿no? ¿Los domingos también? Yo he tenido gente allá en el campo que llega, yo no sé cómo llega, ¿no? A recorrer y a comunicar su mensaje, porque de verdad están persuadidos que es algo que hay que hacer. Pero esto no es suficiente, esta no es la sincera relación con Jesucristo. Ni tampoco se puede hacer esto de cualquier forma. Vamos a la Escritura, Isaías 29, lo tengo acá, lo voy a leer, pero noten la cita si quieren revisarla con calma después. Voy a leer del versículo 9 en adelante. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra. Yo les recomiendo que esta frase después la lean en la NTV, porque el texto en la Reina Valera es un tanto difuso de comprender. Pero lo que el texto dice, si la leen en la NTV, yo los tengo en la misma versión para tener las citas en la misma versión nada más. Pero dice, están ebrios, pero no han tomado. Se mueven, pero no es por vino. O sea, se tambalean, están inestables, pero no es porque hayan ingerido vino. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. O sea, no tenían orientación, no tienen dirección. Y os será toda visión como palabra de libro sellado. ¿Qué es la palabra de un libro sellado? Una palabra que no podemos ver, el libro está sellado. Es inaccesible para nosotros. El cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere, versículo 12, si se diere el libro al que no sabe leer diciéndolo, lee ahora, esto él dirá, no sé leer. Por consecuencia, la palabra no llega. No hay comunicación. No hay relación. Dice pues el Señor, porque hermanos, quiero enfatizar en esto. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Hermanos, miren la profundidad de este texto. El profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, advierte de un problema. El problema es que hay una palabra que es inaccesible para ellos, que no tienen, que por una intervención directa de Dios, en este caso, porque está hablando del pueblo de Israel, no es comprensible para ellos esa palabra. Carecen de los elementos necesarios, porque no saben leer, obviamente esto es una figura literaria, pero lo que está explicándonos es que en el fondo está Dios con su verdad, y están los hombres a los cuales esa verdad le es inalcanzable. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, porque Dios denuncia que hay un problema en el corazón o en la vida de estos hombres. Y es que han abrazado y han
buscado una relación con Dios que no impacta el corazón. El fundamento de la relación con Dios, que aquí del propio Espíritu de Dios por medio del profeta denuncia, el fundamento de esa relación está en la boca. Está solo en lo que decimos, pero no está en el corazón de estos hombres. De hecho, aún más agrega algo que a mí me parece profundamente explícito o claro. Dice, su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, en el fondo, la forma que han entendido, la denuncia que hace el Espíritu de Dios por medio del profeta aquí al pueblo, es que han entendido el temor hacia Dios, que es el fundamento de la relación del alma humana con su Creador, lo han entendido solo como una cuestión aprendida. Y no necesariamente es sincero o es verdadero en su corazón. Por eso yo, como les dije al principio, titulé esta prédica La sincera relación con Dios. Está bien. Hermanos, la verdadera relación personal con Jesucristo es mucho más que una obediencia, una sumisión racional a sus mandatos. No se trata de hacer lo que Dios dijo por el solo hecho que Dios lo dijo. Es un vínculo tan perfecto que implica un acuerdo íntimo, implica un consenso personal entre el que manda y el que recibe. Y esa, hermanos, es la diferencia entre la relación religiosa que se promueve de Dios y la de un verdadero redimido, que es hijo y miembro de la familia de Dios. Implica necesariamente una confianza en su soberana voluntad. Hermano, aunque muchas veces, que es verdad, nadie podría decir que entendemos todos los mandatos y los designios de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios nos es incomprensible. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos hace padecer determinadas cosas que no nos gustan. Pero la genuina relación no le importa entenderlo. Confía en aquel que dio ese mandato, ese designio, esa circunstancia. Porque lo conoce íntimamente. Porque la genuina relación no le importa mi sentir, sino un total y pleno descanso en que si de Él viene, si de aquel que murió en la cruz por nosotros, si aquel que nos compró viene aquello que estamos viviendo, entonces es bueno, necesario y suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una relación tan cercana, tan íntima de descanso y de confianza, que no importan las circunstancias, importa Él. Sergito. ¿Y eso no es hacer lo que Él dice porque hay que hacerlo? No. Te voy a poner un ejemplo práctico en esto. Piensa en la paternidad, por ejemplo. Yo tomo a mi hijo, salgo a pasear a un lugar con mi hijo pequeño. Mi hijo no tiene idea ni dónde vamos, ni los riesgos que hay allá. Pero está completamente seguro si va de la mano conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy una figura de confianza y de descanso para él. Él no entiende ni siquiera lo que yo le digo. Él sabe que va conmigo y eso es suficiente. ¿Me entiende? Ahí no hay un compromiso. En caso de los niños, ni siquiera hay un compromiso racional porque él ni siquiera entiende los mandatos. ¿Por qué? Porque su único componente de seguridad, en la metáfora del niño, o su hijo, en el caso de un niño, el padre es un componente de plena seguridad que ni siquiera se sustenta en lo racional. La genuina relación con Dios, hermanos, es un conocimiento tan abundante, tan pleno,
de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, que inclusive hermanos, se vuelve la doctrina, el conocimiento mismo se vuelve irrelevante, o se vuelve en menos importante más bien. Porque hermanos, de verdad podemos decir, a propósito de lo que Sergio pregunta, que le podemos poner doctrina a todo lo que vivimos. Yo no, y amo la doctrina. Hay cosas que vivo que yo digo, yo no entiendo qué texto va aquí. Y no creo que sea el único en esta sala que vive muchas veces circunstancias o cosas, o pasan cosas, o nos hacen cosas. ¿Cuál es el fundamento, por ejemplo, de nuestros miedos? ¿Qué doctrina no? Pero la genuina relación dice, tengo miedo, pero no importa, Él es suficiente. Pero esto es mucho más, hermanos, que un convencimiento intelectual o que algo que no simplemente nosotros podamos repetir. Es mucho más que un discurso aprendido que repetimos y del cual confiamos porque lo repetimos y confiamos porque repetimos. Es un vínculo interno, íntimo, que traspasa nuestra vida desde adentro. Y estoy seguro, hermano, que estoy siendo extraordinariamente abstracto al decirlo. Porque se sustenta, y por eso mi oración al principio, se sustenta en un sentir de Dios. Que inclusive, hermano, tiene que ver con mi propia vida. Pero déjenme avanzar y creo que voy a ir dando algunos elementos un poco más concretos que permiten comprender bien lo que entiendo es necesario compartir. Hermanos, es una relación con Dios tan íntima, de tanta cercanía, de obediencia, de respeto, de temor, de entrega, de sacrificio. Todo esto sustentado por una devoción de amor hacia Él. Es un compromiso profundo desde las profundidades de nuestro ser. No basta solo el conocimiento de las verdades de Dios, ni la práctica devocional implica sentir en las profundidades de nuestra alma el corazón de Cristo y sus normas. Es ser sensible en las profundidades de nuestro corazón a la verdad de Dios de tal forma de que todas nuestras emociones sean movilizadas en función de esa verdad. Es por esto que la verdadera devoción cristiana demanda inevitablemente un compromiso de oración, de quebranto sincero y de aflicción. Hermanos, Dios reprende en este texto a Israel y le entrega una advertencia respecto a la hipocresía y a la indiferencia o la indolencia. Este pueblo de labios me honra, aparentemente me honra. Si la gente del lado lo ve y dice, no, este es el pueblo de Dios, sus vecinos, sus enemigos, sus adversarios lo miraban y decían, no, Israel es el pueblo de Dios, mira cómo lo honran. Y Dios dice, esa honra a mí no me sirve. Esa honra es ceguera. Esa honra es muerte. De labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Dice que me ama, pero no siente nada hacia mí. Dice que ama mi santidad, pero su corazón no tiene ninguna emoción al respecto. Dice que, en fin, dice que ama la justicia, pero no tiene problema cuando ve la injusticia frente a él. Y su temor hacia mí, dice, no es más que un mandamiento de hombre. Un discurso aprendido, repetido. Hermano, ese es uno de los vicios de nuestra cultura actual. Es una amenaza gigante. Usted tiene prédicas por todos lados. Y es muy fácil aprendernos la retórica cristiana. Y aún más nosotros tenemos una profundidad doctrinal que es extraordinaria, ministerialmente hablando, congregacionalmente hablando. Aquí desde este lugar, hermano, se predican perlas doctrinalmente hablando, muchas veces.
Pero esto no es suficiente. Hermanos, Dios advierte la distancia que existe entre el corazón de Israel con Él. Y el corazón, que podemos definirlo como la habitación en donde residen las emociones del alma, y las emociones piadosas son el sustento de la vida del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, y aquí esto quiero abrirles una reflexión. Por mi carácter, las emociones siempre han estado secundadas en mi vida. En general, la mayoría de los que me conocen no soy, o creí yo al menos, que la relación, por hartos años, yo creí que la relación con Dios no tenía emociones, tenía convicciones. Y de hecho hemos cruzado prédica inclusive respecto a que hay que ser un hombre no de emoción, un hombre de convicción, como si fueran contradictorias por lo demás. Yo creo que eso no es así. A la luz de la Escritura creo que no es así. Cuando nosotros vamos a la Escritura está plagada de verdades en donde lo que mueve la acción son las emociones. Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. Deuteronomio 6:4 dice: amarás a Jehová tu Dios en todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Deuteronomio 30:6 dice: y circuncidarás Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. La única forma que tenemos para poder amar verdaderamente a Dios es que opere en nosotros la circuncisión directa de Dios. Esto es la regeneración de nuestra alma. Por esa razón es imposible que alguien que no haya experimentado la regeneración pueda tener la más mínima emoción frente a Dios o a su verdad. La circuncisión espiritual es el fundamento de toda emoción piadosa. ¿Me entiende lo que quiero decir con la circuncisión espiritual? La regeneración, el ser transformado por el propio Dios. Cuando se nos quita este cuerpo de pecado y se nos hace vivir en una nueva naturaleza. Hermanos, Dios mismo, quien nos creó, no solo nos ha dado emociones, sino que también ha hecho que sean muy directamente la causa de nuestras acciones. Por ejemplo, no tomamos decisiones ni actuamos a no ser que el amor, el odio, el deseo, la esperanza, el temor o alguna otra emoción nos influencie. Y esto es cierto tanto en asuntos seculares, en la vida real, la vida práctica, no real, en la vida cotidiana, como en asuntos espirituales. O sea, hermanos, las emociones son el fundamento de las acciones. Decidimos a partir de las emociones. Por ejemplo, en ámbito político está comprobado que toda decisión política se fundamenta en una emoción y por eso usted ve tanta emocionalidad en las campañas políticas. Las vamos a ver ahora que un año de elecciones acá. Las emociones son el fundamento del voto. Está comprobado que es así. Y aún más, decidimos en base a las emociones. Y por eso son tan importantes las emociones en nuestra vida. Por eso es tan relevante que nuestras vidas, nuestro corazón esté fundamentado en emociones piadosas. Porque no podemos basar nuestra relación con Dios solo en una cuestión meramente discursiva, meramente intelectual. Hermano, esta es la razón, por ejemplo, por qué mucha gente escucha el Evangelio, verdades profundas, poderosas, eternas, pero sin embargo no evoca ninguna emoción en ellos. Nos pasa todos los días cuando compartimos el Evangelio. Escuchan la verdad, se les dice que están muertos en sus delitos y pecados, pero no significa absolutamente nada. Pero en el mismo momento, alguien puede recibir una comprensión tan profunda de parte del propio Espíritu de Dios y genera un desborde de emociones internas piadosas.
de culpa, de temor a Dios, de arrepentimiento, de dolor por el pecado, de aflicción, de angustia, puras emociones que inevitablemente producen una transformación de vida. Jonathan Edwards dice en su famoso libro Emociones Piadosas, atrevidamente afirmo, dice, que jamás una verdad espiritual alguna cambió la conducta o la actitud de una persona sin haber despertado sus emociones. Nunca un pecador deseó la salvación, ni un cristiano despertó de la frialdad espiritual sin que la verdad hubiera afectado su corazón. Así de importantes son las emociones, dice él. Cierra la cita. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito del mandamiento es que nazca de un corazón limpio, amor, con una conciencia limpia y una fe no fingida. ¿Qué nos advierte de esto? Que es perfectamente factible tener una fe fingida, fingir una fe que no proviene realmente de nuestro corazón, que no quebranta verdaderamente nuestro corazón, que no impacta verdaderamente nuestro corazón. Ese es un problema del intelectualismo, es un problema de la abundancia o la profundidad de las doctrinas. Es un problema o es una amenaza más bien de comprender la coherencia textual, la hermenéutica correcta. Con eso no digo que esto sea malo, pero en absoluto puede ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Eso no construye una relación con Dios. Cierro la cita de Timoteo, versículo 6, leí el versículo 5. Una fe no fingida, ahí llegué. De las cuales, dice el versículo 6, desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. Miren qué profunda esta advertencia. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, porque un corazón limpio es un corazón que ha experimentado la circuncisión espiritual, que ha sido transformado por Dios. Es un corazón de Dios, actuando, operando en el alma del redimido, de una buena conciencia y de una fe sincera, dice una fe no fingida, una fe sincera. Insisto en esto, lo repito, es perfectamente posible tener una fe falsa, una fe, fingir una fe, que no impacta, no habla desde nuestro interior, sino desde nuestra mera intelectualidad, de mandamientos de hombres autoaprendidos, de nuestro deseo legítimo de salvarnos del infierno, de nuestro deseo legítimo de encajar en nuestro medio, si nuestro medio es cristiano. El Evangelio en mi vida, tengo una pregunta aquí, que creo que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Es una comprensión que trasciende todos los elementos de mi humanidad, inclusive a mis emociones? Probablemente cualquiera podríamos abrazar una respuesta y decir, sí, claro, yo lloro cuando canto. Yo me emociono cuando canto, yo me emociono cuando escucho algo así. Y por cierto que eso no está mal, pero tampoco es suficiente. Si verdaderamente mis emociones completas o gran parte de ellas han sido transformadas por la regeneración de Dios, entonces odiamos con verdadera sinceridad el pecado y amamos con verdadera sinceridad los valores y principios de Dios. ¿Se dan cuenta que hay un problema muchas veces? Que conocemos todos los textos sobre la santidad,
pero no tenemos ningún problema en bailar con el pecado. Conocemos todos los textos que nos hablan de la muerte de Jesús en la cruz, de la propiciación. Estamos estudiando en todos los grupos de la propiciación. ¿Sabe lo que significa la propiciación? Que el pecado tiene castigo y que lo recibió Jesús, lo absorbió Jesús en su carne, en su cuerpo. Es tremendo, es profundo, es hermoso esa doctrina. La pregunta es, ¿eso evoca en mí una emoción de odio hacia aquello que hizo necesario que Jesús fuera molido en la cruz? No sé si ven la ruptura entre la comprensión de las doctrinas y las emociones piadosas, carentes muchas veces en nuestra propia vida. Porque la sincera relación con Dios es una transformación, como ya he dicho muchas veces, interna, íntima, personal, que conduce mucho más o que arrastra mucho más que nuestra mera racionalidad, que nuestra mera intelectualidad. Me hago otra pregunta. ¿Mi alma se vincula con plena sinceridad en la intimidad a Jesucristo que me amó y murió por mí? Partía compartiéndoles de que la promesa de formación de Jesucristo es personal. Por consecuencia, es una relación personal con Cristo. Cuando examino mi vida, cuando examino mi visión de Jesús, ¿puedo describir una relación íntima con Él? O más bien un conocimiento pleno de Él, que no es lo mismo. Yo puedo saber mucho de alguien y no conocerlo. ¿Es mi relación íntima? ¿O es mi relación con Cristo una relación íntima? ¿Verdaderamente Jesús enjuga mis lágrimas? ¿Verdaderamente consuela mi corazón? ¿Verdaderamente trae reposo en mi angustia a Él? ¿Verdaderamente me siento seguro en sus brazos? ¿O puedo decir que hay que estar seguro en sus brazos? No es en absoluto lo mismo. Por cierto que hay que decir que hay que estar seguro en sus brazos, porque es así. Pero en absoluto es suficiente para una genuina y poderosa relación con Él. ¿Puede mi alma verdaderamente reposar en Cristo, en total intimidad? Si es así, puedo decir con total certeza que mi ser está definido entonces por la santidad de Dios. Odio el pecado como Él lo odia. Amo su santidad como Él la ama. Puedo decir, por ejemplo, que el celo de su casa me consume. Ustedes conocen el texto. Jesús se enerva por la profanación del templo y comienza a golpear a los mercaderes. Y hay una referencia ahí en el Nuevo Testamento, dice, escrito está, el celo de su casa. Es una referencia a un texto profético. El celo de su casa me consume. Es decir, participo en la misma dimensión con las pasiones o en las pasiones de mi Señor. ¿Podemos decir que nos apasiona lo mismo que al Señor le apasiona? Y cierro con una última pregunta. ¿Participamos con responsabilidad en una vida de devoción? Es decir, oración, quebranto, aflicción, que nos permita, porque hermano, o que nos permita, cierro la idea, experimentar las emociones santas y piadosas, para así lograr participar con total profundidad de la naturaleza divina. Cuando Pedro nos enseña en la carta de Pedro de que nos hizo participantes de la naturaleza divina, de hecho el texto dice que nos limpiaron, nos apartaron de la corrupción de este mundo y nos hizo partícipes de la naturaleza divina. La palabra partícipes que aparece ahí es una palabra muy sustanciosa, porque la palabra que aparece ahí es la base de koinonía en griego, la palabra es koinonos.
Y la palabra, el concepto, habla de un compañerismo, de una relación común, de una unión común con su naturaleza divina. Pero la pregunta es, ¿esto una realidad verdad, sincera en nuestra vida? ¿Tenemos una unión común con su naturaleza divina? Bueno, la Escritura nos enseña que la forma de poder profundizar y participar en total profundidad con su naturaleza divina es por medio de una vida de devoción responsable. Oración, quebranto, aflicción. Hermanos, nadie crece en Cristo si no ora. Así de simple. La única forma de tener una relación sincera es por medio de la oración. ¿Quiere un elemento concreto, práctico? Ahí hay uno. Si alguno ha sido confrontado por lo que ha escuchado hoy, pregúntese cuánto ora y quizás ahí tiene una respuesta. No hay forma de crecer y de construir o de recibir o participar más bien de una genuina y sincera relación con Jesucristo si no estamos determinados o formados por la oración. Y la oración produce quebranto. Y el quebranto nos hace más cerca de Él, más íntimos con Él, más participantes, más de su naturaleza divina, más miembros del cuerpo, más participantes de sus pasiones, más como Él. Pero usted y yo sabemos que vivimos en un mundo lleno de distracciones donde la oración es lo menos importante. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos atravesados hasta las lágrimas por una verdad espiritual revelada por Dios? Si esta realidad no está presente, no será el momento de volver a la sencillez, a la sencilla y eficaz y emocional verdad del Evangelio. Como que tenemos el riesgo de poder acostumbrarnos a ser insensibles a la verdad de Dios. Es muy fácil acostumbrarse a memorizar doctrinas. Es muy fácil acostumbrarse a recitar textos bíblicos. Por favor, no me malentiendan. En absoluto estoy diciendo que esto no es necesario. Es profundamente necesario el conocimiento de la verdad de Dios. Pero en absoluto es suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos hasta las lágrimas, que nos desgarramos hasta lo profundo por una verdad revelada de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos dolió en nuestro corazón la muerte de Cristo? Que Él tuviera que pagar por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que realmente lloramos por eso? ¿No será el momento, como ya dije, de volver a la sencillez? A esa verdad sencilla que duele, que alegra, que aflige, pero que también llena de esperanza. Esa que muchas veces no entiende de griego, ni de hermenéutica, ni de contexto, ni de historia, pero que enciende nuestro corazón como una antorcha de pasión, de obediencia sincera, de sencillez, de humildad. Bueno, yo creo que esta es la verdadera fe. Un corazón encendido, hermanos, vale mucho más que todas las doctrinas que podamos tener. Les aseguro que un corazón encendido se va a llenar de santas doctrinas. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que por el poder de tu Espíritu tú inquietes nuestra vida, tú corrijas en nuestras vidas, Señor, tú enmendes el camino donde haya que enmendarlo, tú despiertes conciencias, tú traigas revelación a cada uno de nosotros, Señor, partiendo por mí, que podamos, Señor, volver a tus sendas antiguas, volver a la pasión, volver a aquello donde
donde nunca debimos salir quizás, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces lo que adolecemos cada uno de nosotros. Tú conoces en lo que somos fuertes, en lo que somos débiles, Señor. Sé tú la fuerza en nuestra debilidad, Señor. Y permítenos participar con sinceridad, con verdad, en tus caminos, Señor, para ser útiles para ti, para cumplir el propósito por el que nos alcanzaste, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta reunión y por permitirnos estar juntos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.